Hola amigos, el día de hoy vamos a traer un tutorial que tiene que ver con física acerca de las magnitudes escalares y vectoriales. También veremos gráficos directa e inversamente proporcional a través de la combinación de dos magnitudes. Tenemos nuestra tabla de conocimiento, nuestro índice. Vamos a responder a la pregunta ¿qué es magnitud? ¿Qué son las magnitudes escalares? ¿Qué son las magnitudes vectoriales? ¿Cuáles son los elementos de un vector? Las gráficas en física, gráficos directamente proporcionales, gráficos inversamente proporcionales y las normas necesarias para realizar gráficos de física de una manera eficiente. Empecemos por las magnitudes. Es todo aquello que es susceptible de ser medido utilizando unidades adecuadas. Pero aquí también cabe diferenciar que hay ciertas magnitudes que quedan definidas cuando se conoce su valor. Por ejemplo, en estos gráficos nosotros observamos la temperatura del ambiente, observamos al tiempo, en este caso un reloj que nos permite conocer las horas, minutos y segundos, y la medida de la estatura de un niño, por ejemplo. Todas estas son magnitudes escalares. En cuanto a las magnitudes vectoriales, si se dice hice una fuerza de 70 newtons, no se conoce si fue para comprimir o estirar algo, o para levantar o para bajar algún objeto. Por ejemplo, mover un contenedor en el puerto marítimo, levantar unas pesas en el gimnasio. En casos como estos, además del valor de la magnitud, se debe indicar también su dirección y sentido. Por ejemplo, hice una fuerza de 70 newtons para subir un bloque. Aquí cabe el concepto de vector. Las magnitudes vectoriales se las representa mediante un segmento rectilíneo dirigido llamado vector. Aquí vemos cuatro gráficas importantes. Por ejemplo, vemos a Usain Bolt, el hombre considerado más rápido del mundo en cuanto a la velocidad. Vemos acá a una señorita practicando el lanzamiento de la jabalina, el cual pues describe un movimiento en la atmósfera, es impulsado por una fuerza y describe o se mueve con un desplazamiento y una rapidez determinada. Vemos acá a otra deportista ejercitándose en el lanzamiento de la bala y vemos al guepardo corriendo como uno de los animales más rápidos del planeta. Todas estas son obviamente magnitudes vectoriales porque tienen sentido y dirección. ¿Cuáles son los elementos de un vector? Como podemos ver en la gráfica, un vector tiene origen, en este caso el punto de aplicación, tiene dirección, a través de los ángulos de inclinación tiene un sentido y tiene el módulo. El origen de un vector representa el punto de aplicación de la magnitud representada. La dirección del vector indica la dirección en que se ha aplicado el vector. Puede ser hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda o de forma oblicua. El sentido indicado por la punta de la flecha, como vemos en su gráfica, que puede ser hacia adentro, hacia afuera, hacia la izquierda o hacia la derecha. El módulo indica el valor numérico de la magnitud representada, como por ejemplo la velocidad o una fuerza, y está dado por la longitud del vector. Debe ser trazado con una escala conveniente. Este aspecto es muy importante. Las gráficas en física. Para graficar datos a partir de una práctica en un laboratorio e interpretarlos de forma correcta, es necesario conocer la relación que hay entre las
entre las magnitudes involucradas en el experimento. Las magnitudes pueden relacionarse de dos maneras. Pueden ser directamente proporcional o inversamente proporcional. Tenemos los gráficos directamente proporcional. Se dice que la relación entre dos magnitudes es directamente proporcional cuando si una aumenta, la otra lo hace también en la misma proporción. Esto es, si una se duplica, la otra también lo hace. Ejemplo, si un automóvil viaja a una rapidez constante de 60 kilómetros por hora, en la primera hora habrá recorrido 60 kilómetros. Al final de la segunda hora, 120 kilómetros y así sucesivamente. Gráficos inversamente proporcionales. La relación entre dos magnitudes es inversamente proporcional cuando si aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Esto es, si una se duplica, la otra disminuye a la mitad. Si la primera se triplica, la segunda se hace 3 veces menos. Ejemplo, si se compara el tiempo con la rapidez de un automóvil, se tiene que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales porque si se duplica la rapidez, el tiempo se reduce a la mitad. Si se triplica la rapidez, el tiempo se hace 3 veces menor. Las normas claves para realizar un gráfico efectivo en física vamos a ir enlistando. Primero, utilice papel milimetrado para conseguir mayor exactitud. Este factor es importantísimo, el factor de la exactitud y la precisión. Trace los ejes cartesianos del sistema de coordenadas rectangulares del primer cuadrante utilizando el mayor espacio posible. Marcar los ejes, las escalas que se van a emplear para cada magnitud. Escribir en el extremo de los ejes el símbolo o la abreviatura de la magnitud que se va a graficar, acompañada de la unidad correspondiente. Señalar con un lápiz los puntos de la intersección de los ejes X y Y de acuerdo a la tabla de los datos que hayamos obtenido de la experimentación de la observación directa en nuestro laboratorio. Unir con una línea los puntos señalados en el gráfico. Vemos aquí un gráfico acerca de los péndulos acoplados y su respectivo gráfico realizado mediante un software informático. Bien amigos, yo te agradezco por habernos visualizado en este día y recuerda que hemos analizado las magnitudes escalares y vectoriales con las cuales en lo posterior también realizaremos operaciones con vectores como la suma, resta, multiplicación y conoceremos también métodos como el método del polígono y el método del paralelogramos. Estas son unas pautas claves y breves que nos van a permitir seguir conociendo un poco más esta ciencia experimental llamada física. Gracias por vernos y no te olvides de suscribirte, darnos un like y dejarnos tu comentario. Muchas gracias.